Con Jesús Nazareno evangelizamos y comunicamos la fe. Con este título tendrá lugar la conferencia inaugural del cuarto Congreso de Hermandades Nazarenas Singulares de la Diócesis de Sevilla, que nos honra recibir del excelentísimo y reverendísimo señor don Teodoro León Muñoz, obispo titular de Mentesa y auxiliar de Sevilla desde el 1 de abril de 2023 y ordenado obispo el 27 de mayo de 2023 en la Catedral de Sevilla. Don Teodoro nació en Puerto Llano, Ciudad Real, un 27 de noviembre de 1964 y fue ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 1991 por Monseñor Carlos Amigo Vallejo. Desde entonces ha dedicado su vida al servicio de la Iglesia, combinando el ministerio pastoral con la formación académica y la investigación. Su formación académica combina teología y derecho canónico, con estudios en la Universidad de Navarra, la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y la UNED, donde completó estudios de Derecho Civil. Durante su estancia en Roma obtuvo la medalla San Roberto Belarmino y se especializó en jurisprudencia y legislación penal de la Iglesia. Ha participado además en numerosos cursos y congresos de Derecho Canónico en España y en Roma. Su ministerio sacerdotal se ha desarrollado íntegramente en la Diócesis de Sevilla, donde ha ocupado cargos muy diversos. Párroco de Guadalema de los Quinteros, el Torbiscal y el Palmar de Troya, vicario parroquial en San Isidoro, rector de la Iglesia Colegial del Divino Salvador, canónigo capellán real del Cabildo Catedral y director espiritual de asociaciones como la Adoración Nocturna Española y la Asociación de Fieles de la Virgen de los Reyes y San Fernando. En la curia diocesana ha desempeñado funciones de gran responsabilidad: vicario general, deán presidente del Cabildo Catedral, presidente del Tribunal Interdiocesano, delegado episcopal para los asuntos jurídicos de hermandades y cofradías, secretario general de la Asamblea de Obispos del Sur de España y coordinador de la Oficina de Protección a Menores y Personas Vulnerables, entre otros cargos. Su labor combina liderazgo, asesoramiento jurídico y acompañamiento pastoral a sacerdotes y comunidades. La docencia ha sido otra faceta importante de su trayectoria. Ha formado a sacerdotes, seminaristas, catequistas y responsables de pastoral en materias como religión, pedagogía religiosa, liturgia y derecho canónico, desempeñándose en centros como el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla y el Instituto de Liturgia San Isidoro. Entre sus publicaciones destacan tanto estudios jurídicos como biografías y semblanzas espirituales, el celibato eclesiástico, la territorialidad de la diócesis y de la parroquia, Madre Mía de la Purísima, perfil espiritual de San Fernando y Padre José Torres Padilla, entre otras. Su obra refleja un equilibrio entre investigación académica, formación pastoral y difusión de la fe. Estimado señor obispo, la Congregación de Hermandades Nazarenas Singulares de la Diócesis de Sevilla, representada hoy por 28 hermandades, le da la más bienvenida cordial a este cuarto congreso en la ciudad de Fuentes de Andalucía. Le agradecemos su presencia, que demuestra cercanía y compromiso con la conservación y difusión de los antiguos ritos litúrgicos del Sermón de Pasión, un patrimonio espiritual y cultural que forma parte esencial de nuestra identidad cofrade. Muchas gracias, monseñor. Tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor alcalde, presidente, secretario, a los sacerdotes que nos acompañan y a todos los congresistas y a los ponentes que también están aquí en esta mañana. La conferencia se inscribe, como ya lo conocemos y lo hemos escuchado, en el 4º Congreso de Hermandades Nazarenas Singulares, teniendo relación con uno de sus fines, la evangelización. He ahí el título. Con Jesús Nazareno evangelizamos y comunicamos la fe. Se pretende abordar esta relación entre evangelización y comunicación de la fe. Lo haremos teniendo en cuenta nuestra devoción a Jesús Nazareno, Salvador y Redentor, a quien tenemos que conocer, celebrar y anunciar. El desarrollo de la conferencia está dividido en 4 partes. Primera, la finalidad última de la evangelización. ¿Por qué evangelizamos? Segundo, la realidad social y eclesial que ha de ser evangelizada. Porque ¿a quién evangelizamos? En tercer lugar, anunciar el evangelio en una sociedad secularizada. ¿A quién tenemos que anunciar? Y en último lugar, actitudes para emprender la tarea evangelizadora con nuestra devoción a Jesús Nazareno. En primer lugar, la finalidad última de la evangelización la hemos escuchado de nuestro Señor Jesucristo antes de su ascensión a los cielos. No solamente le dijo a los discípulos, sino a todos nosotros: id al mundo entero y proclamad el evangelio. A todos los bautizados, nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado un mandato divino. Todos debemos anunciar el evangelio. El evangelio es la buena noticia de salvación, que tiene como fundamento a nuestro Señor Jesucristo. Santidad y salvación lleva consigo que el que evangeliza debe ser imagen de Cristo. Como nos dice San Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Eso, evidentemente, como veremos a lo largo de esta conferencia, lleva consigo vivir una cierta espiritualidad, a través de la cual me pueda hacer semejante a nuestro Señor Jesucristo. Es algo grandioso evangelizar, porque a través de la evangelización debemos hacer que todos aquellos que nos escuchan participen de la naturaleza divina. Pero para eso, antes, cada uno de nosotros ha debido participar de ella. Todos nosotros llevamos en lo más profundo de nuestro ser el aliento de Dios. No solamente somos cuerpo, sino que hay dentro de nuestro cuerpo un espíritu, un alma. Y ese espíritu procede de Dios. Ya desde las primeras páginas de la Sagrada Escritura se nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que recibimos su aliento. El aliento de Dios es nuestro espíritu. Es lo que aquí y ahora nos permite estar vivos. Un día nuestro cuerpo morirá, pero nuestro espíritu es eterno, procede de Dios. Y a la hora de evangelizar, debemos hacerlo de tal manera que ante esa vivencia nuestra, de ese contacto nuestro con Dios, podamos comunicar a los demás esa experiencia de participar en la naturaleza divina. A través de nuestro Señor Jesucristo tenemos el camino. Por lo tanto, para nosotros es esencial. No vemos a la persona humana solamente con un cuerpo, sino con un espíritu y también con una psicología, porque cada persona es distinta. Cada persona tenemos una genética, un carácter, un temperamento. Cada persona también ha nacido en un lugar, ha desarrollado su vida en un lugar concreto, y eso hace que lo tengamos en cuenta a la hora de transmitir el Evangelio y transmitir ese modo
de participar en la naturaleza divina. Por lo tanto, la evangelización tiene una gran finalidad: que todos puedan participar de esa naturaleza divina para llegar a la salvación y a la santificación. Si no, nuestras palabras no tendrían sentido. Para eso es necesario conocer la realidad que hay que evangelizar. Vivimos siempre en una determinada cultura y, como os he dicho, cada persona está marcada por esa cultura en la que vive. Es necesario, por lo tanto, antes de emprender la evangelización, conocer la realidad en la que vivimos para saber cómo puedo evangelizar a esas personas. No es lo mismo evangelizar al hombre de hace 60 o 100 años, es distinto. El evangelio es el mismo, pero la realidad cambia. Por lo tanto, siempre debemos conocer el contexto histórico en el que nos encontramos, aquí y ahora. No es lo mismo evangelizar aquí y ahora en Andalucía. No es lo mismo evangelizar en el norte de España. No es lo mismo evangelizar en África. Debemos conocer, pues, el contexto. ¿Y cuál es nuestro contexto? A través de los sociólogos nos dicen que estamos viviendo una era de secularismo. Se rechaza la trascendencia. Una sociedad que vive al margen de Dios, que lleva consigo provocar la cultura de la muerte. El secularismo se divide en un subjetivismo y materialismo. El subjetivismo se relaciona con el relativismo, es decir, no hay verdades absolutas. Toda verdad es contingente e irrevisable. Si estamos llamados, primero el que va a evangelizar, estamos llamados a conocer, por ejemplo, nuestra ley, los 10 mandamientos. No solamente conocerlos, sino vivirlos y ahora transmitirlo. Los vamos a transmitir a una sociedad en la que está ya inmersa en el relativismo, donde, por ejemplo, si decimos no mentirás, la mentira es relativa. Escucharemos que dicen algunos: lo que no he dicho es la verdad, pero no he mentido. El relativismo, el subjetivismo, nos lleva a ver y a palpar que cada uno proyecta y fabrica su propia verdad. No hay verdades absolutas, sino que cada uno tiene su propia verdad subjetiva, y por eso se cae en un relativismo, fruto de una sociedad secularizada cada vez más. Por eso la verdad es contingente, no es permanente. Se llega a una libertad totalmente autónoma, se desliga de las verdades absolutas y la persona elige libremente. Pero también se cae en un materialismo que conlleva una mentalidad práctica, pragmática. La primacía la tienen las cosas y no las personas. Incluso muchas veces, en relación con las personas, la utilizamos de tal manera para aquello que yo necesito. Después no me interesa esa persona. No valoro a la persona tal y como es. Valoro el que me pueda ayudar. Es el pragmatismo, es la práctica, hasta donde me puede ayudar a mí y servir. En los medios de comunicación también escuchamos continuamente un desprecio a los valores del Evangelio y de la fe cristiana. El resultado es la muerte de Dios, un mundo y una historia sin Dios. Ya lo dijo Nietzsche, Dios ha muerto, pero él no dijo Dios ha muerto porque Dios había muerto, sino porque había muerto la fe. La fe del que tenía que transmitirla y antes vivirla. Le seguirá también Hegel y otros muchos filósofos. La muerte de Dios es un concepto filosófico
que se hizo realidad en la sociedad y que sigue haciéndose realidad. Decir que Dios ha muerto es vivir sin la trascendencia, vivir como si Dios no existiera, porque yo mismo creo mi propia verdad y relativizo todo aquello que es una verdad absoluta. En este caso, no se tiene como base ni siquiera la ley natural, sino el consenso al que podamos llegar, pero sin base a la ley natural, ni mucho menos como base a la ley evangélica, sino a un consenso sin fundamento ni base a ley natural ni al Evangelio. Caemos, por lo tanto, en ese relativismo y subjetivismo donde Dios ha muerto, porque la fe se ve dañada. Por lo tanto, ya tenemos algo esencial. La sociedad a la que tenemos que evangelizar, llevar el Evangelio, llevar la palabra de Dios. Esa sociedad que va a ver por nuestra calle a nuestro Padre Jesús Nazareno con la cruz a cuesta, debemos conocer al hombre de hoy, a quién se va a encontrar. Nuestra misión no solamente es la belleza y el arte, sino transmitir quién es Él, que fue no un personaje que nos transmitió un idealismo o una filosofía, sino la segunda persona de la Santísima Trinidad, el que siendo invisible se hizo visible y se encarnó en las entrañas de la Santísima Virgen María, con una naturaleza humana y divina, verdadero Dios, verdadero hombre. Y ese es el que está representado en la imagen. No es una imagen como tal para admirarla en su belleza, sino admirar la trascendencia, el misterio profundo de esa imagen, que es verdadero Dios y verdadero hombre. No se trata de la imagen de cualquier personaje que nosotros podamos imaginar conocido en la historia humana, porque entonces admiraríamos solamente su pensamiento, su ideología. Aquí vamos más allá. No solamente es la buena noticia de salvación, es que es Dios el que ha venido a este mundo. Y cuando contemplemos la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, debemos ir más allá para transmitir el valor fundamental de la trascendencia. La muerte no termina con la vida, sino que la transforma. No nos conduce a la nada ni al vacío, porque Él resucitó. Es nuestro Salvador y Redentor. Esa es nuestra fe. Y desde ahí evangelizamos. Pero nos encontramos con familias cristianas que sufren una desestructuración. Muchos padres no revelan ya a sus hijos la fe en Jesucristo. Se puede revelar no la fe en Jesucristo, sino en lo que contemplamos. Revelar la fe en Jesucristo. ¿En cuántas familias hace 50 o 60 años hablaban de este misterio profundo, diciendo, pero Él es Dios? No solamente es contemplar la belleza y el valor que pueda tener la imagen, es Dios. Evidentemente que es una imagen, pero me transforma, me transmite, me lleva a una vivencia espiritual. Tenemos familias que ya no enseñan a orar, llevan a sus hijos a la catequesis, incluso hacemos el esfuerzo por el despertar. Y sin embargo, muchos padres no participan, porque la primera comunión se ha convertido en un hecho social, no en una participación de la familia en ese acontecimiento para recibir ese misterio tan profundo del amor de Dios que se hizo Eucaristía y que se hace realmente presente en la Eucaristía, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, porque resucitó. Y místicamente está ahí presente porque resucitó. Es aquello que nos lleva una vez más a la trascendencia. Vivir ese acontecimiento en familia se vive más como un hecho social. Cristianos bautizados que no conocen a Jesucristo, no lo celebran, no lo anuncian. Cristianos bautizados que aceptaron la fe
y después, por circunstancias y motivaciones, la abandonaron. He ahí nuestra fe en nuestro Padre Jesús Nazareno. Debemos pensar a quién debemos llevar el Evangelio. Muchos bautizados intentan construir un cristianismo a la carta. Entienden la Iglesia de condición humana que puede reorganizarse según las exigencias del momento. No entienden que la Iglesia sea una institución divina. No entienden que la Iglesia fuera fundada precisamente por Él. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. La Iglesia estaba en el proyecto de Dios Padre, y a través de la acción del Espíritu Santo fue constituida por nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia es la prolongación de la vida de Cristo, y todos nosotros bautizados somos miembros de la Iglesia. La Iglesia no es una estructura humana, porque la acción del Espíritu Santo permanece en ella. Esta es la sociedad a quien tenemos que llevar el Evangelio, anunciar el Evangelio a esta sociedad secularizada. Los sacerdotes y yo mismo lo contemplamos en las parroquias, sobre todo cuando tenemos que llevar los sacramentos de la primera comunión, de la confirmación, del matrimonio. ¿Cómo nos cuesta a veces transmitir esta realidad? Porque ya vienen condicionados. También debemos ser realistas cuando saquemos la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno a la calle. Pero antes incluso, ¿cuántos tridos, cuántos quinarios, cuántas novenas? Todo tiene que llevar un trasfondo por tocar ese corazón del hombre que es inmensamente amado por Dios, para que descubra la trascendencia que tiene contemplar la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Evangelizar, por tanto, constituye la vocación propia de la Iglesia. No es una devoción, es una identidad propia del cristiano. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Esto nos lo ha dicho a todos los bautizados. Pasar de la devoción a la identidad. La Iglesia, como os he dicho, prolonga la vida de Cristo a través de nosotros. Todos estamos implicados en la tarea de anunciar el Evangelio. Las hermandades nazarenas deben asumir la evangelización como una tarea primordial en un mundo secularizado. Estará muy bien conocer todos los rasgos históricos, estará muy bien conocer toda la belleza del arte, pero la Iglesia, desde el principio, podemos contemplarlo, leerlo, escucharlo. A través del Concilio de Trento dejó muy claro que mirar la imagen es mirar a la trascendencia. No podemos quedarnos solamente en eso, por mucha historia que tenga, porque la finalidad no fue esa. Sería cambiar la finalidad de las cosas y no podemos cambiarlas. Debemos hacer que retorne esa finalidad a aquellas imágenes que nosotros le tenemos devoción, ante las cuales con fe nos ponemos delante de ella, pedimos por nuestros amigos, familiares, por nosotros mismos. Incluso nos emocionamos. He ahí la trascendencia. He ahí la parte espiritual que todos los seres humanos tenemos. ¿Cuáles pueden ser las claves para esta tarea evangelizadora? No puede ser otra, dar a conocer a Jesucristo. Porque ahí está la esencia del cristianismo y de la vida cristiana. Cristo, como os he dicho, si es un misterio muy profundo. No encontraremos en ninguna religión lo que tiene la nuestra. En otras religiones encontramos cómo Dios, ese trascendente, inspira una acción profunda que en nuestro lenguaje cristiano sería, imaginemos, cómo esa acción del Espíritu, el Espíritu Santo, ilumina a una persona como iluminaba a los profetas. Pero es que aquí hay mucho más. El que vino a este mundo no fue solo un profeta. Es Dios. Eso no lo tiene ninguna religión. No lo vais a encontrar. Es que aquí es Dios mismo el que vino a este mundo, el que ha palpado nuestra realidad humana, el que sufrió, el que incluso ante contemplar
el sufrimiento por el que él iba a pasar, fue capaz de decir: Padre, si es posible, que no pase de mí este cáliz. Pero él mismo retorna y dice: Padre, pero si para esto he venido al mundo, que se haga tu voluntad y no la mía. Un Dios que ha palpado nuestra realidad humana, que a través de los evangelios descubrimos cómo pasa hambre, frío, calor. Increíble. Un Dios que se hizo uno de nosotros. No lo encontraréis en ninguna religión. Esta es la grandeza de nuestra religión, que Dios se ha hecho cercano a través de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es esencial, por lo tanto, que nosotros palpemos esa realidad y el misterio profundo por el cual lo hizo, un misterio de amor. El misterio de amor por el cual comencé esta conferencia. Llegar a participar de esa naturaleza divina es un misterio infinito e insondable del amor de Dios. Y viene para restablecer esa unión, para que podamos hablar con Dios, sentir su cercanía, que no es un Dios lejano, sino que es un Dios que está siempre cercano a nosotros y a nuestra realidad y a cada acontecimiento de nuestra vida. Este encuentro con Él supone un encuentro con el resucitado, porque si Cristo no ha resucitado, si nos quedamos solo en su pasión, en su muerte y no en la resurrección, nos dice San Pablo, vana es nuestra fe. Contemplar, por lo tanto, la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno es contemplar ya el misterio de la resurrección. Contemplamos ahí la obra redentora, la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Pero la contemplamos porque resucitó, porque si no hubiera resucitado, no hay redención. Si no hubiera resucitado, ni siquiera nosotros mismos sentiríamos lo que sentimos cuando nos ponemos delante de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. No sentimos nada, porque no tendríamos nada, un cuerpo, y la muerte nos conduciría a la nada. Sin embargo, tenemos la experiencia que no es así. Sentimos y palpamos la presencia de Dios, porque Él ha resucitado y nos llena de vida. El Papa Francisco nos habló de la memoria de nuestros antepasados que nos introdujeron en la vida cristiana. Y también cada uno de los que estamos aquí podríamos recordar a nuestros padres, a nuestros abuelos, aquellos que nos llevaron delante de la imagen de nuestro Padre, aquellos que nos hablaban de Él, aquellos que nos enseñaron a rezar. Somos deudores de ese legado. Nos transmitían su fe y nosotros estamos llamados a seguir transmitiendo esa fe. Somos testigos, pues, de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, como la misma palabra dice, misericordia, cor cordis. Como Dios asume nuestras miserias, nuestro pecado, y nos da la gracia. Le damos nuestras miserias y Él nos da la gracia, porque es nuestro Redentor. Como ley suprema, la Iglesia tiene no solamente el amor a Dios y al prójimo. He ahí que cada evangelizador, que todos aquellos que le tenemos esa devoción tan profunda a nuestro Padre Jesús Nazareno, no podemos quedarnos tampoco exhortos y en una admiración de la imagen. Si no contemplo al que tengo al lado, que es imagen de Cristo. Los pobres, los enfermos, los que tienen hambre, los que tienen sed. Porque es también una realidad, un mandato divino de nuestro Señor Jesucristo. Venid benditos de mi Padre a heredar el reino prometido. Porque tuve hambre, me disteis de comer, porque tuve sed, me disteis de beber. Porque estuve desnudo y cubristeis mi cuerpo. Porque estuve con las carnes abiertas y curasteis mis heridas. Porque estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Señor, ¿cuándo te hemos visto así? Cada vez que lo hicisteis con unos de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. El cristiano evangeliza desde la práctica la realidad.
no como un mero hecho social, el hombre por el hombre, sino porque veo a Cristo en aquel que me necesita, en mi prójimo. Contemplar la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno es también mirar al lado y tender una mano a aquel que me necesita. Se evangeliza no solo con la palabra, sino también con los gestos. Nada más y nada menos lleva consigo dar un testimonio de vida, ser coherentes con nuestra fe, no centrarnos solamente en el culto, en la devoción, porque los pobres también representan a Cristo, son Cristo, conmigo lo hicisteis. Para anunciar el Evangelio es necesario ser creíbles, nada mejor que la coherencia de vida. Eso supone para todos nosotros los bautizados tener una vida de oración, una relación con Dios. Una relación con Dios que muy bien puede ser a través de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, a través de la imagen de la Virgen, a través de la imagen de los santos, me da igual. Pero se produce una oración. Orar es hablar con Dios. Una oración, un trato íntimo con Dios. Como nos decía Santa Teresa de Jesús, hablar de amor con aquel que sabemos que nos ama. Es hablar con Dios. Abrirle el corazón, una operación a corazón abierto, contarle tu vida y pedirle que te dé esa gracia que necesitamos para poder transmitir nuestra fe, para no quedarnos nosotros mismos en una vivencia cultural, sino transmitir lo que yo vivo, conocer, celebrar y transmitir. Las actitudes para emprender esta tarea evangelizadora con Jesús Nazareno, tenemos muchos ejemplos. La vida de los santos nos precede. ¿O es que acaso esa vida de los santos no tiene nada que ver para nosotros? Porque ellos precisamente han imitado a Cristo. Pensemos en Santa Ángela de la Cruz, una mujer que quiso vivir en sí misma la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se puso hermana de la Cruz y crea la institución de la Compañía de las Hermanas de la Cruz. Hermanas redentoras, hermanas que tengan una actividad hacia los más pobres, los más necesitados, para ver a Cristo en esos pobres, en esos necesitados. La vida de los santos nos precede. ¿Acaso la vida de San Francisco de Asís no fue también así? Una vida donde él, como ha dicho la Iglesia, todavía no ha habido ningún santo que haya imitado a Cristo tan profundamente como él lo hizo en la pobreza. Se desprendió de todo para servir a Cristo. Y lo hizo, como bien sabemos, en aquellos comienzos, atendiendo a los leprosos, a los más necesitados, a todos aquellos que no tenían voz ni derecho, no tenían nada, a todos aquellos que eran despreciados. Hay una relación, pues, entre lo que uno cree, tiene fe y tiene que llevar a la práctica. Evangeliza desde la imagen, desde el Evangelio. Los santos nos preceden, son también buenos modelos para todos nosotros. La santidad cristiana, por lo tanto, es llevar a Cristo, evangelizar. Evangelizar como misión de cada uno de nosotros, de todos los bautizados. No es algo opcional, por lo tanto, sino un mandato divino. Evidentemente que uno, ante esta realidad tan grande y tan profunda, se siente pequeño, humilde. Señor, ¿yo cómo voy a transmitirte? Si muchas veces me doy cuenta de mi propio pecado, de mi propia miseria. ¿Cómo voy a poder llevar tu palabra si muchas veces también puedo caer en un relativismo, un subjetivismo? Señor, ¿yo cómo puedo anunciarte si muchas veces no tengo tampoco ese trato íntimo contigo en la oración? Señor, ¿cómo puedo anunciarte a pesar de participar en tantos triduos, quinarios, novenas? Y San Pablo una vez más: te basta mi gracia.
Si tenemos la gracia de Dios, sí podemos hacerlo, con nuestras miserias, con nuestros pecados, pero recurriendo al sacramento de la confesión para recibir la gracia que necesitamos. Él mismo, nuestro Padre Jesús Nazareno, instituyó el sacramento de la confesión para que pudiéramos obtener la gracia santificante. Esa gracia santificante es la que todos recibimos en el bautismo, pero la perdemos por nuestra miseria y debilidad humana, pero la podemos recuperar. No es algo que queda en el vacío, perdido, sino que la recuperamos y una vez recuperada, a continuar. Es el mismo Señor el que está a nuestro lado que nos alienta una vez más. Con su gracia, como lo diría San Pablo, con su gracia todo lo puedo. Sin su gracia no puedo. La gracia es aquello que alienta mi espíritu, que alienta mi ardor, que hace posible que yo no relativice la ley suprema del Evangelio, sino que la asuma en mi vida desde mi realidad humana y trascendente, y sea capaz de unirme a Cristo a través de la oración y participar en su naturaleza divina. Para anunciar el Evangelio necesitamos, pues, vivir la vida de la gracia. Y desde ahí una espiritualidad recia y profunda, una vida de oración intensa, la importancia de la oración en nuestra vida, la liturgia, que la celebramos muy bien. Cada vez que voy a celebrar un culto a una hermandad, la liturgia es maravillosa, perfectísima. Pero esa liturgia nos tiene que llevar a vivir el misterio que se celebra. No solamente quedarnos en lo externo, sino precisamente la creación de esa liturgia, que prolonga los misterios y actualiza la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es introducirnos en ese misterio de amor profundo e insondable de Dios, que a través de la liturgia hace posible que podamos tener esa vinculación, esa participación en la trascendencia. También María debe ocupar un lugar preeminente en nuestra vida. No solamente centrarnos en nuestro Padre Jesús Nazareno. ¿Qué sentido tendría para nosotros si la Santísima Virgen María no hubiera dicho sí al proyecto de Dios? Y también constituye un modelo para todos nosotros. Dios tiene un proyecto para con cada uno. María, la llena de gracia, una vez más, nosotros, con esa gracia de Dios, podemos decirle sí al proyecto de Dios que tiene sobre nosotros. Y el primero es que transmita mi fe, que evangelice. Necesito de su gracia. María es un gran modelo. ¿Que pasaré por dificultades, por momentos difíciles? Claro que sí. ¿Acaso no lo pasó la Santísima Virgen María? Pero la acción del Espíritu Santo estaba en ella. Sentirnos hijos de la Iglesia. Esta acción evangelizadora, como os decía antes, no puede pasar por sentirnos como hijos de una institución meramente humana. Es una institución divina, formada por personas humanas como nosotros, pero que lleva dentro un tesoro infinito, el aliento de Dios, el Espíritu de Dios. Y esto hace que yo pueda vivir en la vida de la gracia. Por lo tanto, no solamente se trata de seguir a Cristo, sino de seguir a Cristo en la Iglesia, en su Iglesia, que es su prolongación. Por eso decimos que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza y todos nosotros somos sus miembros. Vivir esto desde la alegría y la esperanza, contando con nuestras propias debilidades, pero confiando siempre y teniendo esa esperanza que la gracia de Dios puede transformar mi vida y hacerme semejante a Cristo, recordando una vez más las palabras de San Pablo hasta que se haga realidad en cada uno de nosotros. Yo creo que la debemos recordar todos los días. Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y repetirlas para convencernos que es Cristo el que tiene que vivir en nosotros. No nos sintamos solos, estamos con Él.
La imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno para nosotros debe ser ese vínculo de unión entre lo humano y lo divino. Una vez más, a todos los que estáis participando en este congreso, vivamos el congreso desde nuestra fe profunda. No nos quedemos solamente en la belleza, en el arte, en una contemplación humana, sino en aquello que simboliza, que es la realidad trascendente a la que todos nosotros estamos llamados para participar y transmitir. Muchas gracias. Participación en este congreso. Pues muchas gracias. Me llevo un gran recuerdo de este cuarto congreso, que esperemos que siga siendo el quinto, el sexto, el séptimo. Y aunque no estemos nosotros y estemos en la vida eterna, que los demás continúen, que sea un legado que le dejamos a todos aquellos hermanos nuestros. Y que nosotros también, a través de la comunión de los santos, podamos participar desde la eternidad en lo temporal. Muchas gracias. Muchas gracias.